hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con este clima súper a gusto. Bueno, soy de las fan de la lluviecita y el ambiente fresco, que huele a tierra, que huele a vida. Híjole, cómo me encantan estos climas, nada más que obviamente no con las inundaciones, ¿no? Pero el tema de la lluvia y el clima me encanta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy aquí en REC Radio Empresarial en compañía de Grandeza de Mujeres Mexicanas. Y bueno, como siempre me acompaña gente muy humana, gente muy empresaria, gente con una trayectoria muy importante en Querétaro y obviamente trasciende a otros estados y hoy no es la excepción. Hoy me acompaña un gran amigo, una gran persona, un extraordinario ser humano que ha impactado en el estado con una iniciativa que en lo personal me envuelve de emoción poder lograr el objetivo que él tiene. Y bueno, pues yo quiero presentarte Enrique Uribarren Castro, presidente de USEM Querétaro. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en Análisis Político, actualmente es socio y director de URA, es asesor en asesoría jurídica y administrativa, tiene una maestría en agua y medio ambiente y además, bueno, pues has tenido una serie de puestos de liderazgo que impactan socialmente en Querétaro, en el sector privado, ha sido gerente de centros de confederación patronal, es la Coparmex, gerente y director regional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, servicios de Concanaco. Vaya, no acabamos de leer el currículum, entonces mejor quiero darte la bienvenida, querido amigo Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Anel. Pues en primer lugar, el privilegio y el honor es para mí tener la oportunidad de compartir esta noche con ustedes, pero sobre todo con todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las diversas plataformas de redes sociales, el tener la oportunidad de compartir unas reflexiones, algunas ideas que creo que marcarán quizás, y así lo espero, un parteaguas, un antes y un después de cómo vemos la actividad empresarial en Querétaro y los retos que tenemos por delante. Entonces, el tener esta oportunidad es maravillosa, lo cual te agradezco mucho, Anel. Ay, muchas gracias, Enrique. Pues va a ser unos 30 minutitos muy ricos y bueno, pues entremos en materia. Con todo gusto. ¿Qué es ser una empresa socialmente responsable? Y no nada más a nivel empresa, a nivel personal. ¿Qué significa eso, Enrique? Bueno, yo creo que pasa por cambiarnos el chip que tenemos mentalmente sobre la concepción inclusive de la empresa. Hoy nosotros tradicionalmente, como ven, yo soy licenciado en Administración de Empresas y en la universidad nos enseñaban que el objetivo era producir bienes y servicios que permitieran maximizar las ganancias, las utilidades de esa unidad económica denominada empresa. Y al paso del tiempo me he dado cuenta que va mucho más allá, desde luego, de eso, ¿no? Sí se trata de producir bienes y servicios que satisfagan las legítimas necesidades de la población, sí, desde luego. Sí necesitamos generar ganancias, pero aquí viene el toque distintivo. Durante muchísimos años hubo una escuela económica encabezada por Milton Friedman, que decía que lo que había que priorizar ante todo, o sea, que la empresa debía tener utilidades y la distribución de esas utilidades en primer término debía ser para con los accionistas. Okay. Y si quedaba algo, bueno, pues repartírselo entre los demás. Y eso creo que nos ha llevado a tener una profunda desigualdad entre los accionistas de la empresa y los demás grupos de interés de la misma, lo que hoy comúnmente en términos administrativos se conoce como los stakeholders. Hay una serie de inequidades y desigualdades a partir de esta visión. Al paso del estudio y sobre todo, aquí sí habrá que reconocerlo, como comentas, tengo hoy el privilegio y el honor de presidir aquí en Querétaro a la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, y la USEM, como un antecedente para esto que es importante, sí. La USEM se funda en México en 1957,
Y en 1957, desde ese entonces, la USEM viene hablando de un tema que se llama responsabilidad social empresarial. Y bueno, pues bueno, yo me he nutrido de eso, que USEM ha venido pregonando desde ese entonces. Imagínate, en 1957 nadie te hablaba de la responsabilidad social empresarial, entonces yo creo que a los fundadores de USEM, dentro de ellos, desde luego que hay personajes de la talla, como un don Lorenzo Servitje, que pues yo creo que eran vistos como medio bichos raros dentro del sector empresarial, como que eso de la responsabilidad social empresarial. Y una de las cosas es que decía, y como inicié el comentario, es dimensionar la empresa desde una manera distinta. Sí crear esos bienes y servicios que satisfagan las legítimas aspiraciones y necesidades de la sociedad, sí se debe tener ganancia, pero a diferencia de lo que decía Milton Friedman, distribuir la riqueza que genera esa empresa entre todos los que tienen una incidencia directa en la misma. Entonces, la primera obligación, en lugar de, como decía don Milton Friedman, de vamos a quedarnos las ganancias, pero vamos a privilegiar aquí a los accionistas, lo que la responsabilidad social dice, no, espérate, vamos a privilegiar y repartir principalmente entre todos aquellos que participaron en la creación de esos bienes y servicios. Por supuesto. Y entonces uno de los principales interventores en la creación de bienes y servicios en toda empresa son sus colaboradores. Entonces los que primeramente tendrían que ver un beneficio tangible de su parte, que va más allá del sueldo, que va por haber participado en esta creación de bienes y servicios, es ahora sí que pues en el reparto de utilidades, que se distribuya, pero aquí privilegiando en primer lugar a los colaboradores de tu empresa. Y eso es parte del chip que tenemos que ir cambiando. Yo invitaría a todo el mundo a que reflexionara. Después de tu casa, ¿en dónde es el lugar donde más tiempo pasas en el día? En el trabajo. Inclusive en el trabajo. Inclusive a quienes ves más, a veces durante más tiempo durante el día, que a tus propios miembros de la familia. Sí, claro, a tus compañeros, a tus colaboradores y demás. Claro. Con esto nos damos cuenta que, digamos, las dos instituciones más fuertes que tenemos en el desarrollo de nuestra vida, en el diario, en la cotidianidad, son la familia a la cual pertenecemos y la empresa. Así es. Entonces la empresa se vuelve una segunda familia, porque inclusive ahí vemos más tiempo a jefes, colaboradores, compañeros con los cuales compartimos el día a día en una actividad que si bien es destinada a crear satisfactores para la sociedad, pero a lo largo hay una serie de convivencia que tenemos que tener de manera natural. Pero cuando lo ves que el objetivo no nada más de la empresa es generar utilidades, sino que también y ante todo, diría yo, buscar el crecimiento y desarrollo de todas las personas que conforman a la empresa, desde el principal accionista, el dueño, hasta el más humilde de los colaboradores, que a lo mejor es el que está en el área de intendencia, de limpieza. Cuando tú dices, bueno, esa comunidad de personas que estamos creando bienes y servicios, también debemos de buscar impactar en el crecimiento, en el desarrollo de las personas, adquiere otra dimensión totalmente distinta de la tradicional, la empresa. Y eso es ser socialmente responsable, buscar que haya un desarrollo integral de las personas que colaboran diariamente contigo en la creación o la generación de los bienes y servicios que está demandándote la sociedad. Oye, y fíjate que ahí me detengo un poquito, porque podemos pensar que son los beneficios económicos que les damos a los colaboradores. En el momento en el que hablamos de un reparto de utilidades, que evidentemente forman parte importante e indispensable de ser socialmente responsable, pero también creo, y tú corrígeme si no es así, en la parte integral también es en la capacitación, en el apoyo en la familia, el que me importe el cómo estás, porque muchas veces creemos que tenemos robots en la empresa, robots en los que nos tienen que atender, servir, estar serviciales, estar contentos y estar siempre dispuestos.
pero no vamos más allá para realmente entender las necesidades de nuestros colaboradores que están teniendo en ese momento y detenernos a decirle: hola Juan, hola Pedro, hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo? Oye, me enteré de... O sea, esta parte de convivencia, de buscar el bienestar de esa persona, que su familia también es importante y que forma parte y va a tener un impacto importantísimo dentro de la empresa. Entonces, dime si también por ahí podemos hablar de esta parte de socialmente responsable. Estás en lo correcto, Daniel. De hecho, una empresa socialmente responsable también busca conciliar lo que es la vida laboral con la vida familiar de su colaborador. Un colaborador que está con problemas en el seno de su familia, pues la cabeza la va a traer metida en los temas de los problemas que trae. Entonces no va a rendir en el día a día como alguien que no trae esas preocupaciones, ¿verdad? Entonces, o la persona que por X o Y circunstancia, por la carga de la demanda de trabajo, en teoría le impide, pues no sé, ir al festival el 10 de mayo en el caso de las mujeres, o en el festival a veces que hacen en algunas otras escuelas, inclusive también para los padres. El privarse de todas estas posibilidades de interactuar en aspectos que son importantes para la vida de la familia y por ende para la vida de ese colaborador, pues que una empresa que no sabe conciliar esto, pues va a tener a un colaborador que está en permanente preocupación con el tema familiar, pero también le va a originar precisamente el que sea la empresa la que le impide tener esta participación en una serie de actividades de la vida familiar, le va a crear una inconformidad para con la propia empresa. Y entonces una persona que está pensando en problemas de carácter familiar y se siente inconforme del entorno laboral en el que está, ¿cuál va a ser su productividad? Claro. Evidentemente va a ser muy inferior a que si nos vamos al aspecto contrario de una empresa que da las facilidades a los colaboradores para que puedan conciliar también estos aspectos importantes de su vida familiar, que por lo tanto pues se va a sentir a gusto por las facilidades que le da la empresa y no va a tener conflictos en su vida familiar porque tiene la oportunidad de encontrar los espacios para actividades que son trascendentes, importantes para la vivencia de la familia. Entonces va a estar pues muy en ese aspecto también no muy preocupado porque estará atendiendo ambas funciones y cuando esté en la chamba estará 100% concentrado en la actividad que está desarrollando y evidentemente la productividad será muchísimo mayor, ¿no? Y justo ahí es donde manejamos los beneficios como patrones, ¿no? Como representantes de una empresa en donde traemos a la familia, que es una parte fundamental en cualquier persona, o sea, nosotros y más los latinos, ¿no? Somos cálidos y somos muéganos muchas veces con el tema familiar y cuando llevamos a la familia a la empresa, también la familia puede entender por qué a veces el papá o el esposo no llega temprano, o llega agobiado, o llega con estrés, o llega con alguna preocupación, porque también la familia está entendiendo y comprendiendo y siendo empático de la actividad que tiene la mamá, el papá, el esposo dentro de la empresa. Y es abrir la puerta a la familia. Es correcto. ¿No? Y eso es parte de los beneficios también que puede tener los dueños de la empresa. Cuando menos les aseguro que una empresa porque hay datos estadísticos al respecto, que las empresas inclusive que tienen esta conciliación entre la vida familiar y la actividad profesional, la rotación de personal que tienen es bajísima en comparación a quien no capta esta idea, ¿no? Y entonces son de las empresas que se quejan de que tienen una muy alta rotación de personal, que cómo le hacen para retenerlo y demás, porque detalles tan sencillos como el preocuparte también por la armonía de la vida familiar de ese colaborador tuyo, hacen que la lealtad del colaborador crezca de manera significativa para con la empresa y de ahí que, bueno, pues también se pueda ver en algo que al final, si lo quieres ver en fríos números absolutos, pues también las utilidades de esa empresa se van para arriba. Por supuesto, porque vas a gusto, vas contento y te sientes parte, ¿no? Te sientes dentro de todo este organigrama como una pieza fundamental para caminar. Oye, platícame, aquí viene un tema que nos surge un poquito de ruido,
¿Cómo estamos en la desigualdad social? Que también ahí hay temas muy complicados en cuanto a los colaboradores con los dueños. Y ya nos vamos a otro punto ya no tan familiar, ya no tan suave. Estamos viviendo una realidad fuerte. Mira, hay una serie de cuestiones que antes inclusive de que tuviéramos tan, digamos, a flor de piel estos temas que han salido a raíz de la pandemia del COVID-19, antes de que conociéramos siquiera la existencia de este hoy muy famoso bicho, ¿sí?, que nos ha trastocado la vida a todos, así es, se venían haciendo una serie de estudios, y particularmente en Europa hubo un momento en que hicieron una encuesta entre un importante grupo de población allá, en donde le preguntaban qué tan a gusto se sentían con el modelo de desarrollo económico que se ha venido implementando a nivel mundial, sobre todo a través de esto de la globalización económica y demás. Y uno de los resultados de esa encuesta fue que el 72% de los europeos, principalmente, que contestaron esa pregunta, dijeron que se sentían muy insatisfechos con el modelo de desarrollo económico adoptado. Profundizando un poquito más, bueno, ¿por qué se sienten insatisfechos? Uh-huh. Y viene las tres principales respuestas fueron: la fundamental era, en la que mayor porcentaje de votación obtuvo, de respuestas en ese sentido tuvo, fue porque el modelo económico no está centrado para servir a la persona. Wow. Segunda, porque el modelo económico implementado no está para servir a la sociedad. Y tercero, porque el modelo económico implementado no está atendiendo ni sirviendo al planeta, es decir, a sus recursos naturales. Y si lo vemos vinculado con el tema de la responsabilidad social lleva tres vertientes: el aspecto económico, sí, desde luego, el aspecto social y el aspecto ambiental. Y aquí quedan plasmados en esta respuesta, al menos muy claramente, lo social y lo ambiental, y nada más queda muy claro que el modelo que hoy estamos implementando pues se centra exclusivamente en lo económico. Y al centrarse en lo económico, pues como yo decía, a través de este, digamos, modelo paradigmático impulsado por Friedman, donde nos decía: the business of the business is the business. El negocio del negocio es el negocio, y por lo tanto atender únicamente a las necesidades de ese negocio y de los intereses de ese negocio, pues nos ha llevado a tener algunos datos de desigualdad social muy significativos, atendiendo puntualmente a la pregunta que tú me hacías hace un instante. Y uno de los datos, existe que mide la pobreza, que se llama el reloj mundial de la pobreza. En ese reloj mundial de la pobreza podemos ver que el 1% de la población en el mundo acumula el 82% de toda la riqueza que se genera en el planeta. El 1% tiene el 82%. Wow. Lo cual, para el resto de los mortales como nosotros, que estaríamos entonces en el 99%, ese 99% nos tenemos que pelear y buscar hacernos de los recursos suficientes de ese 18% restante de la riqueza mundial. No, bueno. Entonces por ahí empezamos a ver el nivel de desigualdad. Clarísimo. Y si lo quieres todavía más claro, de la lista de Forbes, los 26 primeros multimillonarios del mundo, su riqueza equivale a la de los 3.800 millones de personas más pobres en el planeta. O sea, lo que estos 3.800 millones de pobres tendrían que juntar entre todos para, digamos, hacer una acumulación de capital, ajá, eso nada más lo tienen 26 personas en el planeta. No, bueno. Eso es en términos, entonces, sí, el capitalismo ha generado pues mucha riqueza, pero ¿dónde se ha concentrado esa riqueza? Inclusive yo a las personas que el día de hoy nos ven y nos escuchan, si quisieran profundizar en estos temas,
yo les voy a recomendar un par de libros. Ok. El primero de ellos se llama El precio de la desigualdad. El autor es un economista norteamericano que pues ha tenido reconocimientos inclusive por el gobierno sueco. No el Nobel, pero sí reconocimientos en este sentido. Que se llama Joseph Stiglitz. El precio de la desigualdad. Que nos va a explicar mucho de esto que estoy hablando, del 1% contra el 99%. Y otro de los libros que también es de Joseph Stiglitz se llama El malestar en la globalización. Que pues precisamente ahonda en esto de que por qué la gente no se siente a gusto con el modelo de desarrollo que hemos implementado. Y si eso lo aterrizamos a México, porque bueno, finalmente pues lo tendríamos que traer a nuestro país. Algunos de los datos en nuestro país. Resulta que si nosotros vemos a México, lo encontraremos ubicado dentro del 25% de países con mayor nivel de desigualdad social existentes. O sea, no estamos ubicados en una muy buena posición. Y si eso, por ejemplo, lo trasladamos para ver dentro de los países que conforman lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, somos uno de los 2 países con mayor nivel de desigualdad dentro de los países que conforman a la OCDE. Pero aterricemos aún más. Vamos a Querétaro. No, espérame, todavía no. Todavía México y ahorita Okay. aterrizamos a Querétaro. Bueno, de acuerdo a un estudio de movilidad social que hizo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias de Puebla, nos arroja un dato que creo que pues a todos nos debería dejar muy inquietos. De cada 100 mexicanos que nacen en la pobreza, 74 permanecerán pobres toda su vida. Wow. El 74% de los mexicanos que nacen pobres permanecerán pobres toda su vida. Eso es un dato que nos debe mover, que nos debe sacudir, que debe interpelar a nuestra conciencia de que pues no podemos seguir así en ese nivel de desigualdad que tenemos en nuestro país. Y si ya vamos aterrizando los datos, como me lo pides, un poquito más hacia Querétaro, encontraremos que hoy en Querétaro el 27.6% de la población que vive en Querétaro vive en pobreza. Estamos hablando alrededor de 579,000 queretanos que viven en la pobreza. En comparación con el 28.1% que no es pobre. Es decir, hay 589,000 queretanos, como tú, como yo, tenemos que dar gracias a Dios de que no somos pobres. Pero ahí me dirás, bueno, pues si estás hablando del 28 y el 27, pues estamos hablando del orden ahí más o menos del 65%. Bueno, hay un 38% que vive con al menos una carencia, con algún nivel de vulnerabilidad. Es decir, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a otra serie de servicios que se consideran indispensables, básicos. Entonces, así vive también el 38% de la población en Querétaro. Wow. Y luego, si lo vemos dentro del sector que nos atañe a nosotros desde el punto de vista empresarial, vinculados a lo que en USEM llamamos el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo hay 6.3% de queretanos que sí trabajan, pero que su sueldo no les alcanza para cumplir y poder acceder a todos los bienes y servicios de una canasta básica. Es decir, que su nivel de ingreso está muy por debajo de lo que sería inclusive un salario mínimo. Y así vive 6.3. Esa es la realidad en la que estamos en Querétaro y que pues nos debe, insisto yo, llamar a la reflexión de cómo podemos modificar esta situación. Así como mis amigos ambientalistas dicen, vamos a pensar globalmente, pero actuar localmente, como a partir de nuestro metro cuadrado en el cual sí tenemos nosotros posibilidades de incidir y de cambiar las cosas, cómo podemos ir haciendo para que se vayan transformando estas cosas y no tengamos que ver estos digamos, datos tan, diría yo, aterradores en materia de desarrollo social que tenemos
en el país y que también tenemos en nuestro estado. Tenemos una gran responsabilidad y parte de todo esto también quiero invitar a los emprendedores. A los emprendedores a que con estos datos, con este conocimiento que se está teniendo, con esta apertura, empecemos a crear empresas desde su construcción socialmente responsables. Creo que tenemos hoy este gran poder. Somos muchos los emprendedores, somos muchos los que estamos tratando de hacer cosas distintas, pues hagámoslo desde esta base. Estos datos que nos maneja Enrique, la verdad es que son para tomar acción, no son para escucharlos y para dejarlos que pasen. Creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo y yo los invito a que hagamos, que no nos quedemos viendo solamente. No, y tan es así que y el tiempo de pandemia también permitió reflexionar y Claro. observar esto. Una de las primeras conclusiones que creo que tenemos es que no podemos seguir en este esquema en el que hoy nos encontramos, que debemos de cambiar la situación. Y es por eso que hoy estamos impulsando una idea aquí en concreto en Querétaro, el de que Querétaro sea un estado socialmente responsable, que sea el primer estado socialmente responsable de la República Mexicana. ¿Y qué implica desde nuestro punto de vista que Querétaro sea un estado socialmente responsable? Primero, que sea un estado económicamente viable, que hoy afortunadamente lo es. Claro. Pero que también sea socialmente benéfico para todos, y ahí tenemos que trabajar de manera importante y significativa, y que sea también ambientalmente responsable. Es decir, que los recursos naturales que dispone hoy Querétaro sean preservados e incluso algunos de los que hemos dilapidado sean en ese sentido restaurados. Hoy Querétaro se dice que es una entidad, particularmente el municipio de Querétaro, de los mejores lugares para vivir, pero siempre nada más los medimos a partir de estos indicadores de carácter económico. Pero ya cuando le metemos los componentes ambientales, es decir, cómo andamos en calidad de agua y en suministro de agua, cómo andamos en la generación y adecuada disposición de residuos sólidos y otra serie de variantes, cómo andamos ya en la calidad del aire que respiramos. Cuando le metemos la variante ambiental a eso, ya no somos el número uno como aparentemente se viera si solo lo consideramos a partir del tema económico. Por eso es que hay que ser socialmente responsables para en una integralidad, sí darle una mayor calidad de vida a todos los que habitamos en la entidad. De eso se trata esta iniciativa y que creo que tenemos una oportunidad hoy única. Hoy el cambio de gobierno, el de Mauricio Curi que va a entrar, es una oportunidad que tenemos para que el gobierno haga suya también esta iniciativa. Claro. Y que la iniciativa privada, que hoy tenemos comidas todos los presidentes cada 15 días y que se ha generado una muy padre sinergia entre toda la iniciativa privada de Querétaro. Única, aparte. Que aparte, desde luego, podamos impulsar como toda iniciativa privada lo que a nosotros nos toca hacer como iniciativa privada y el gobierno que haga lo propio, pero todos impulsando y viendo en un mismo objetivo, que es convertir a Querétaro en socialmente responsable. Que el gobierno cree las condiciones que permitan la mayor generación de empresas, que cree las condiciones para que haya más emprendedurismo, para que haya más emprendedores, que cree las condiciones de una estabilidad y paz laboral, etcétera, y que a nosotros desde el punto de vista empresarial, pues entonces mejorar los sueldos de nuestros colaboradores, por ejemplo. Eso no tenemos que esperarnos a que haya una iniciativa gubernamental para subir el salario. Eso lo podemos hacer por convicción. El mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores. Si se me permite, por el tiempo, rápidamente una herramienta que nosotros manejamos en USEM, el semáforo de la pobreza, que es para ver cómo están tus colaboradores en 5 dimensiones distintas, si se puede considerar que están en pobreza o no. Y dentro de esas 5 dimensiones, inclusive habla una de las de desarrollo y perspectiva de vida de ese colaborador. Wow. Pongo nada más, una empresa en México lo aplicó, es una empresa que se dedica a producir cemento. Okay. El primer resultado que encontró después de aplicar esta herramienta, el 70% de los colaboradores de esa empresa que fabrica cemento, en las casas que vivían, el piso era de tierra. Increíble.
situación paradigmática. Y entonces ahí también nos habla de que en esta responsabilidad social y en buscar de quien primero tenemos que mejorar las condiciones de vida son de nuestros prójimos. Claro. Nuestros prójimos es el próximo, el que está más próximo a nosotros. Y en una empresa, ¿quién es el que está más próximo a nosotros? Nuestros colaboradores. Los colaboradores, desde luego. Entonces debemos buscar mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores. Y estaremos siendo socialmente responsables. No yendo a dar despensas a X comunidad ni nada. Mejorando y ayudando a salir de condiciones de pobreza a nuestros colaboradores. Así es. Y sí, y el último, ahí les va una invitación muy concretita. Hoy estamos promoviendo también algo que se llama Empresas sin Pobreza. ¿En qué consisten las empresas sin pobreza? Rápidamente lo digo. Hoy necesita una persona para superar el umbral de la pobreza tener un ingreso familiar de 12,000 pesos mensuales. También el INEGI nos ha dicho que por cada hogar mexicano 2 personas trabajan. Si dividimos esos 12,000 pesos mensuales entre 2, nos daría 6,000 pesos. Pero ¿qué pasa si en lugar de los 6,000 pesos les pagamos 6,500 pesos a cada uno de los miembros de esa familia? Estarán conjuntando un ingreso familiar de 13,000 pesos, con lo cual superan el umbral de la pobreza. Y dentro de un esquema de responsabilidad social, donde buscamos que crezca la persona, también irá mejorando sus condiciones laborales, es decir, accediendo a mejores puestos de trabajo, con mejor salario y demás, que en un horizonte de mediano y largo plazo esa familia tenga acceso a vivir como cualquier familia de clase media. Eso es una empresa sin pobreza que implica esta responsabilidad social. Y no necesitamos que el gobierno nos diga que hay que subir el salario mínimo, sino simplemente hay que hacerlo con convicción. Y los invito a hacer números. Más o menos impactaría hoy en el orden del 3 al 3.5% del presupuesto de la empresa subir el salario mínimo de sus colaboradores a 6,500 pesos. Pequeñas acciones. Grandes transformaciones. Grandes transformaciones. Y con eso nos vamos. Con este cierre y esta invitación a hacer números. Y creo que podemos hacerlo. No dependemos del gobierno, no dependemos de las instancias empresariales. Podemos hacerlo desde nuestra trinchera, desde nuestra propia comunidad, desde nuestra propia organización. Hay que dar ese siguiente paso para subirnos a estas iniciativas. Yo por lo pronto estoy arriba, tú lo sabes. Me encanta compartir esto y vamos a tener una segunda charla. Hay mucho que compartir, hay mucho que hablar. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero fue un gusto y un placer estar contigo, Enrique. Ojalá me permitas otra invitación para continuar con este gran tema. Y bueno, sabemos que van a haber cambios importantes. Afortunadamente llega gobierno muy inclusivo, llega gobierno muy consciente de que hay que hacer estos cambios. Entonces, vamos a esperar y empecemos a hacer acciones nosotros también. El reto es nuestro y te tomo la palabra, Nel. Ya sabes que el honor es para mí. Cuantas veces me invites, yo con todo gusto aceptaré la misma. Vas a ver que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen una extraordinaria noche. Nos vemos la próxima semana con una sorpresita que ya lo van a ver. Que descansen, nos vemos pronto. Chao.